mostrar paso a paso cómo eliminar el patrón del derroche del dinero y la deuda para que se quede contigo cada vez que llegue a tus manos y vivas tu dinero desde el lugar que realmente deseas. Hablaremos con personas que vivieron la experiencia, que se atrevieron a desbloquear sus paradigmas. Hablaremos de las enfermedades, esas que bloquean el merecimiento y que hacen que hoy no recibas el dinero que deseas. Hablaremos de la manera como descubrir cuáles son las limitaciones que te han llevado hasta acá y cómo las puedes liberar. Vas a poder tomar conciencia de esto prácticamente de inmediato. Descubrirás también cómo puedes lograr soltar de manera definitiva estos bloqueos de tu vida sin terapias largas e ineficientes. Y finalmente podrás saber de qué manera vas a lograr direccionar tu hoja de ruta para el cambio. Bienvenidos a la sesión de desbloqueo ancestral. Nos vemos en unos minutos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué gusto verlos, estar aquí. Yo los invito a que pongan cámara, que nos veamos un ratico. Quiero que me digas si me escuchas bien. Hola Gladys, qué bueno verte, súper genial. ¿Te gustó la introducción? ¿Cómo les pareció? Espero que todo esté Buenísimo, funcionando súper bien. Me te alegra. está oyendo bien. Perfecto, Gladys, genial. Bueno, Dianita, Sonia, Pipe, César, Gloria, todos súper bienvenidos. De verdad que me place tenerlos aquí todos cerquita. Este tipo de sesiones son sesiones tan particulares, tan especiales, que créeme que las personas indicadas, las personas perfectas para poder encontrar todo lo que necesitamos encontrar. Y bueno, qué rico, ¿no? Gracias a ti por venir, Sonia, qué bueno. ¿Cómo se sienten? Escríbanme en el chat cómo se sienten de llegada, Gladys, Sonia. Bueno, yo espero que me escriban en el chat cómo se sienten. Hoy, como les conté, vamos a hacer una sesión. Realmente es una sesión, entonces quiero que estén dispuestos, quiero que tengan toda la apertura de mente, quiero que estén conscientes que vamos a mover muchísima energía. Les voy a mostrar de verdad de cómo podemos encontrar esas cargas emocionales que vienen del sistema familiar de los ancestros y cómo esto afecta nuestra economía, afecta nuestra vida, afecta nuestras relaciones directamente. Es algo supremamente importante e interesante que espero lo disfruten muchísimo. ¿Listo? Voy a grabar para que sepan que estamos grabando y voy a compartirles también la pantalla para que podamos también ver cuáles es estas diapositivas. Ya un momento, vamos a ver aquí. Listo. Si no me ven, aquí vamos a admitir a otras personas. Perfecto. Bueno, ¿cómo eliminar, cómo identificar y eliminar ese patrón inconsciente de la deuda? De la deuda que yo no sé si a ti te pasa, que te llega el dinero cada mes o cada 15 días o una vez te pasa y te llega el dinero y como que se esfuma, como que se va como agua. Llega el dinero, pagas lo que tienes que pagar y de un momento a otro como que, ¿quién sabe qué pasó? Eso nos ha pasado muchísimo a todas las personas y eso vamos a verlo y a encontrarlo el día de hoy. Qué bueno, Ana María, tenerte y a todos aquí en esta sesión. Bueno, ¿cómo nos vamos a desarrollar en esta sesión? En esta sesión, bueno, vamos a sortear un protagonista. Yo no sé si alguno de ustedes quiera participar en quién quiere ponerse aquí a decir yo voy a meterme en el paredón, a ponerme aquí de protagonista para poder desarrollar también una sesión. Si no, también está bien, no hay ningún problema, porque vamos a poner toda la intención del grupo en que todo lo que nos pasa a todos es, no es casual. Los que estamos acá, los que llegan, siempre van a tener una razón, una sincronía,
una vibración, porque esa vibración es la que nos une, la que nos llena para poder saber qué es lo que sucede, qué es lo que sucede en la vida de nosotros y cómo lo vamos a poder sortear. Vamos a ver en vivo y en directo realmente todo este trabajo de sesión, para que puedas obviamente eliminar el derroche de tu vida. Una advertencia. Te decía, si tú eres amante, que yo sé que sí, de todas estas disciplinas del coaching, de la sanación emocional, de las constelaciones familiares, de la terapia gestal, de todo lo que hemos hecho y venido aprendiendo mucho, si me sigues en redes, de lo que significa eh, todo lo que es de verdad encontrarse consigo mismo, de lo que significa entrar en ti. Si tú eres amante de esto, creo que este es tu momento. ¿Me confirman que me estén viendo bien? A ver, aquí en el chat. Buenas noches, me encanta estar presente. Gracias, Ana María, qué rico tenerte. De verdad, qué rico tenerlos a todos. Buenas noches. Bueno, voy a ver, listo. ¿Nos ves bien? Perfecto. Como soy, como todo en vivo, ¿no? Soy la host, soy la que maneja todo, entonces espero que me tengan un tris de paciencia para poder organizar toda esta transmisión. Quiero ver si realmente me están viendo las diapositivas porque siento que no me las están viendo. ¿Las están viendo? ¿Sí? Sí, sí, las estamos viendo. Voy a dejar de compartir un segundo. Voy a dejar de compartir para verlas un momentico. Hola Rick, qué bueno tenerte por acá. Sí, Lida, qué rico. Ah, no, no, qué bueno verlos. Voy a ponerles entonces la diapositiva. Ah, bueno, la primera diapositiva. Gracias por contarme esto. Entonces, vamos a ver cómo están ustedes, cómo se sienten. ¿Creen que es posible encontrar los bloqueos? Ahora sí. Listo, ahora sí me ven. Bueno, quiero contarles entonces que si tú eres amante de estas disciplinas, si has vivido algunas veces esta historia de las terapias gestal, de la sanación ancestral, de todo lo que yo he mencionado, de lo que he vivido, de lo que he visto, de lo que les he contado, todo esto tiene que ver en todo lo que somos nosotros como un sistema. Todo esto lo estoy integrando yo en esta metodología que les estoy contando. Esta metodología es una metodología diseñada por mí. Es una metodología que diseñé basado en precisamente mis conocimientos, en mis historias, en más de 1000 horas de desbloqueo y también eh, lo he vivido con todas las sesiones de desbloqueo ancestral que hemos trabajado. Entonces vamos a desbloquear este patrón inconsciente, este que estás repitiendo. Escríbeme qué patrón estás repitiendo. Por ejemplo, ¿te llega plata? ¿Te llega dinero? ¿O te llega dinero pero se te va muy rápido? ¿O resulta que se te dificulta un poco recibir dinero? ¿O te pasa? ¿Te cuesta trabajo? ¿Sientes que lo vas a perder? Escríbeme un poquito qué sientes, cuál es ese bloqueo que tú quieres encontrar. ¿Qué es eso que hace que es el patrón de la deuda? ¿Listo? Ese patrón, ¿qué hace? Se te dificulta recibir dinero y el dinero llega y se va muy rápido, ¿ok? Miedo a recibir cantidades de dinero. Oh, eso es importantísimo, ¿sabes? Eso pasa muchísimo. Te llega Gladys y se va muy rápido y las inversiones que no prosperan, ¿ok? Inversiones que no prosperan. Vamos a hablar de una cosa importante acá. Quiero contarles que, voy a parar un momentico y les quiero contar esto, porque nosotros funcionamos como un sistema. El sistema nos enseñaron en el colegio, sistema político, sistema solar, sí, sistemas, pero a nosotros no nos enseñaron sobre el sistema familiar. Tenemos sistema circulatorio, sistema digestivo, todo funciona como un sistema. Y este sistema es un sistema integrado, así como el motor del carro. El motor del carro se compone de la batería, el motor del carro se compone de las llantas, de la carrocería y todo debe engranar para poder funcionar de manera correcta, ¿cierto? Si no está engranado, ¿qué pasa? Pues sencillamente lo que va a terminar pasando es que
no va a funcionar de la manera como yo quiero que funcione. Y esto nos va a generar un desequilibrio. Para el mundo, para la vida, para los ancestros, para todo, nosotros funcionamos como ese sistema y tenemos dos leyes fundamentales importantes de las que vamos a hablar mucho en esta sesión y es de la ley de pertenencia y la ley de aprobación. Nosotros tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar, a pertenecer al colegio, a pertenecer a la clase, a pertenecer a la familia, a pertenecer al trabajo, que seamos parte de esto, o sea, funcionamos como parte de ese sistema. Es decir, que Gloria es Gloria, la mamá de tal persona, que Gloria es hermana de, que Ana María es hija de, estas personas, ese reconocimiento de yo soy parte del sistema y cumplo un rol es supremamente importante, es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que hace que nosotros nos desenvolvamos en la vida como tal. Y eso hace también que nosotros nos comportemos de acuerdo a cómo nos tratan en la casa. Entonces, si nos rechazaron, si nos excluyeron, si nos abandonaron, sí sucedieron cosas que no es de malos o de apostas, sino sencillamente es parte de lo que nosotros tuvimos que vivir en algún momento. ¿Por qué? Porque esa era la manera como nos estábamos nosotros desarrollando en la vida. Así, sí tuvimos que enfrentarlo. Eh, es como la manera como yo me tengo que desenvolver en la vida, ¿sí? Un designio, no karma, no malo, no bueno, porque aquí no vamos a hablar de nada malo ni nada bueno, sino que vamos a hablar de todo lo que se desarrolla en la vida sin emitir un juicio. ¿Para qué? Para entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, si yo soy parte de, si yo soy Sandra, la hija de Humberto, la hija de yo soy una hija. Yo no soy la mamá de mi mamá, no soy la abuela de mi mamá, yo no soy la hermana de mi mamá, yo soy la hija de mi mamá. Y como tal, me debo comportar como la hija, ¿cierto? Pero muchas veces, y no sé si te pasa, o si nos ha pasado, que sí nos pasa mucho, es que nosotros nos volvemos la mamá de la mamá. Entonces nosotros, bueno, mamá, a ver, ¿cuándo se va a portar así? No salga, no se vista así de esta manera. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está portándose de esta forma? Entonces nosotros inconscientemente y por una necesidad de cumplir un rol en el sistema familiar, terminamos comportando como mamás de nuestras mamás o papás de nuestros papás. ¿Y eso qué hace? Pues algo muy sencillo, que generemos un desequilibrio sistémico. O digamos, si tienes un jefe en tu negocio, en tu trabajo, tú no vas a llegar a decirle al jefe, bueno, jefe, adiós hoy porque yo llamando aquí, yo me voy a portar aquí como la jefe de esta oficina y entonces ve tú tranquilo que aquí soy yo la que voy a mandar. Y el jefe lo que pues, seguramente lo primero que va a hacer es, uy, está igualada, amiguita, váyase de aquí. Eso pasa porque nosotros estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Entonces, cuando ocupamos un lugar que no nos corresponde en el sistema familiar, siendo la mamá de mi mamá, lo que está pasando es que yo no estoy recibiendo lo que mi mamá me entrega. ¿Y mi mamá qué me entrega? Mi mamá me entrega la vida, mi mamá me entrega el amor, mi mamá me entrega un lugar seguro para vivir, mi mamá me entrega la abundancia, la prosperidad, mi mamá me entrega la vida misma, me alimenta. Por eso hablamos de madre tierra. Por eso hablamos de lo que es lo femenino. Y nosotros somos femenino y masculino, somos energía femenina y energía masculina. Y en esa energía femenina y masculina, como somos las dos, porque vinimos de papá y mamá, entonces papá entregó lo suyo, mamá entregó lo suyo para poder gestarme y para que yo pudiera nacer. Entonces, me entregaron la vida. Y al entregarme la vida, ¿qué sucede? Que yo no me voy a pelear con la vida y decir, ay, no, mamá, ¿por qué me entregas la vida? ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? Yo recibo la vida. Y el problema aquí está, y es desde la primera parte de todas las razones por las cuales nosotros no estamos recibiendo dinero, porque no estamos recibiendo la vida como tal. Y al no recibir la vida,
¿sí? Lo que está pasando es que obviamente pues estamos truncándonos. ¿Y qué pasa? Ah, no, entonces estudiamos contabilidad y estudiamos mercadeo y estudiamos todos los esquemas, todo lo que nosotros queremos estudiar, contabilidad, dice, mejor dicho, todo lo que es técnico, todo lo de hacer, lo estudiamos y lo estudiamos y lo estudiamos y lo estudiamos, pensando que en el hacer es en donde nosotros vamos a solucionar. ¿Qué vamos a solucionar? El ser en el hacer. Entonces, esto es así de sencillo. Una operación matemática, y creo que aquí también hay personas que conocen a Nata Barón, que yo aprendí esto de Nata, de una coach financiera con la que también estamos muy cerquita, y aprendí esto de Nata, y es que la vida es una ecuación matemática perfecta en donde lo que tú das, recibes. Entonces, si lo que tú das, recibes, ¿tú qué eres? Eres un resultado, ¿cierto? Y si eres un resultado, es como si tuviéramos una operación matemática. Entonces, por ejemplo, tenemos como resultado el 4. Entonces, el resultado es 4. Para que yo pueda llegar al 4, ¿qué tengo que hacer? Puedo sumar uno más uno más uno más uno, ¿cierto? Puedo sumar el 4 más cero. Puedo sumar 2 más 2, ¿sí? Pero si yo quiero cambiar esta operación, este resultado 4 por pues 4 millones, eso vámonos por lo alto de 4 a 4 millones, yo puedo sumar uno más uno más uno más uno. Yo no puedo cambiar el resultado sin haber cambiado la operación matemática. Entonces, si yo soy el resultado de la vida, si yo recibí la vida, entonces, ¿por qué estoy cambiando mi resultado de vida en haciendo y haciendo cosas, aprendiendo cosas para hacer más dinero, para tener más dinero, para convertirme en lo que quiero convertirme cuando no soy lo que quiero ser? ¿Me entienden ahí? ¿Me copian esto que estoy diciendo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues así como la vivienda, ¿sabes? Estamos en el lugar equivocado. Estamos arreglando algo en un lugar que no nos corresponde. Y esta es la razón principal y fundamental de por qué no estás recibiendo lo que tú quieres recibir. ¿Por qué? Porque tu maquinita perfecta, que es este cuerpo, que es lo que está haciendo que materialices todo lo que tú eres, porque tú no puedes materializar lo que no eres. Tú materializas lo que eres. Es como un programa del computador en lo que yo le digo, listo, yo ingreso al programa de computador y programo el antivirus. Y si voy a instalar otro antivirus dentro del mismo antivirus que está sucediendo, pues sencillo, no voy a poder instalar el antivirus y no lo voy a poder correr. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ya hay uno instalado que no me deja instalar el nuevo. ¿Ok? Entonces, esa operación matemática es como si yo quisiera de verdad cambiar mi operación de 4 a 4 millones, pero sin cambiar la operación. Y yo no puedo hacer eso. Por más que lo intente, no lo voy a poder hacer. Entonces, claro, se pasa la vida en que nosotros no somos las mamás de los papás, andamos por la vida diciéndole lo que tienen que hacer y somos ahí tercos con el tema y empezamos a vivir un desequilibrio sistémico que al vivir esto, pues no estamos en sincronía. Es como si estuviéramos con la llanta, una de las llantas del carro desinflada, tratando de andar. No voy a poder andar bien. ¿Por qué? Porque una llanta desinflada. Ah, que puedo andar, claro que puedo andar. Ah, pero no ando bien. Y eso es diferente. Andar es andar, pero andar bien es otra cosa muy distinta. Porque si yo quiero andar bien y si yo quiero estar en equilibrio sistémico, sencillamente lo que hago es proyectarme en lo que realmente quiero proyectarme de lo que yo soy. Y aquí está el juego interesante, porque tú me vas a decir, listo, ¿cómo recibo más dinero? Pues sencillo, como todos nos dicen, ¿no? Cambia tu mentalidad, empieza a cambiar la vibración, empieza a mentalizarte y empieza a rezar como un mantra de decir, tengo más dinero, tengo más dinero, tengo más dinero, 80 millones de veces. Tengo más dinero, me veo todos los canales de YouTube, me veo todos los libros, pero ¿qué hago? No estoy solucionando lo que tengo que solucionar. ¿Por qué? Porque este vasito, que es este cuerpecito que está
aquí está lleno, ¿lleno de qué? De historias, de memorias, de lealtades, de cosas, de temas inconscientes que está rebosando porque estamos hasta acá, porque es que el agua nos llega aquí, no podemos ni respirar, ya estamos sacando pitillo para ver si podemos respirar, a ver si nos llega más ingreso y más vida. Entonces no podemos hacer nada más sino soltar. ¿Y de qué manera vamos a soltar? Pues soltando lo que queremos soltar, que es esas memorias inconscientes, esas lealtades familiares, esas cargas emocionales, que ¿de dónde la aprendimos? Pues del sistema familiar, porque mi mamá seguramente se comportó igual que mi abuela y mi abuela lo aprendió de su mamá. Entonces, esas lealtades que vienen de atrás vienen cargados de información. La información no es que sea buena o mala, repito, pero es información que nosotros cargamos dentro de nosotros que hace que seamos ese resultado de esos pensamientos, de esas ideas y de esas creencias. Entonces, para hacer el cambio, ¿qué hay que hacer? No, pues no necesito necesariamente pelearme con mi mamá y dejarle de hablar. No, pero sí requiero ponerme en mi lugar y en una postura ya de adulta, porque no es lo mismo. Bueno, mejor dicho, yo digo siempre que nosotros estamos viviendo una edad mental de 13 años, repetido por a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendimos antes de los 13 años es lo que repetimos a los 30, a los 40, a los 50. Dime si no, o sea, nosotros todavía a los 40 años le dijimos, mamá, yo me acuerdo ese día de la Navidad que tú me regañaste cuando tenía 6 años y mi mamá, yo no me acuerdo de esto. Pero a nosotros nos duele el alma como si eso fuera así de vivido. Y estamos repitiendo esas historias muchas y muchas veces y terminamos viviendo un bucle en donde repetimos y repetimos y repetimos. Y por más que tú intentes salirte de ahí, no lo vas a poder salir. ¿Por qué? Porque es que es como si tuviera yo una... Imagínense que estamos en una corrida de toros. Y en esa corrida de toros tenemos al toro aquí en la cabeza. Uno dice miércoles, este toro, tengo dos opciones, o me mata, pues o me muevo o me mata. O sea, no tengo otras dos opciones, pues yo no veo a la vieja gorda que entra a la tarima vestida de amarillo. Yo esa no la vi, porque es que, ¿quién va a ver a la señora gorda si yo estoy enfocada aquí viendo al toro que me va a matar? Entonces, si yo estoy viendo solamente esto, pues no tengo cabeza para pensar sino en eso. Me va a matar y me va a matar y me va a matar. ¿Y yo qué voy a hacer si me va a matar? Y entonces mi familia, ¿qué va a hacer si me va a matar? Y empiezas unas conversaciones eternas en las que te quedas quieta o te quedas quieta y solamente piensas en eso y nunca te mueves. Solamente basta moverte del lugar para que tú puedas empezar a tener una mirada distinta. ¿Y cómo te mueves del lugar? Pues déjame decirte que entrar aquí es un primer paso para poder empezar a moverte del lugar. ¿Por qué? Para tener una información nueva, para generar resultados distintos, pues yo tengo que hacer cosas diferentes. Yo no puedo hacer cosas iguales si quiero resultados distintos. Yo lo que tengo que hacer son cosas diferentes. ¿A qué va a doler? Ay, sí, pero yo creo que duele más el sufrimiento de sentarse en el mismo lugar esperando que algo pase que nunca va a pasar que moverse. Y eso lo tengo clarísimo porque llevo en esta historia también alrededor de 7 años después de un divorcio, tres quiebras y no sé cuántos canales de YouTube que me he visto en esta vida, todos los libros, todos los canales de YouTube, hasta que decidí tomar acción y ponerme en la tarea de decir, voy a transformar esta realidad, voy a tomar acción y voy a enfrentar esto de una manera muy distinta. Y adivinen qué, cuando empecé a vivirlo, pues esto fue absolutamente mágico y maravilloso porque yo entendí que ahí era donde estaba el proceso de sanación. Bueno, Lida, te me uniste, qué rico escucharte. A ver si Hola, puedes. Sandra, una pregunta con Hola. referencia. Nosotros tenemos muchas lealtades y tenemos lealtades de papá y lealtades de mamá. O sea, y yo creo que todo el tiempo porque entonces cuando uno empieza a sanar esas lealtades, ¿el proceso es uno a uno o es general? Muy buena tu pregunta. El proceso realmente es general, porque hay una información, es decir, es como jugar mímica.
Cuando tú juegas mímica, entonces no va a venir tu abuelo y tu ancestro a decir, mijita, tienes que sanar esa relación que tienes con tu mamá, ¿sí? Sino que te sacan letreros. Entonces, esos letreros que te sacan como en mímica es a través de las fechas de nacimiento, a través de las fechas de concepción, a través de las enfermedades, a través de las creencias y los pensamientos y a través de la dinámica familiar. Dime y díganme aquí quién es conscientemente desleal a papá o a mamá. Uno dice, sí, no, yo voy a ser desleal a papá y mamá. No, nunca. Nosotros, antes todos, somos supremamente leales a papá. O sea, yo no puedo y no me cabe en la cabeza que yo vaya a hacer sufrir a mi papá o a mamá por algo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Resulta que papá dice, en esta casa las mujeres de la familia son supremamente decentes, pulcras, y resulta que una de las niñas le sale bien brincona. Y si le sale bien brincona, ¿cómo va a ser? Uno dice miércoles, ¿y ahora qué hago? La China lo que hace es decir, ¿cómo tapo esta brinconería para que mi papá no se entere que yo estoy en estas andanzas? ¿Sí? Pero nunca se enfrenta a papá y dice, es que yo soy así. Nunca. Eso es una lealtad familiar que la desarrollas de diferentes maneras, porque la vida es una ruedita, es un ciclo. Entonces es economía, es pareja, es familia, es socio, es trabajo, son muchas rueditas. Son muchas actividades dentro de la ruedita que lo que hace es que tu vida se sincronice en esa pieza o en ese engranaje de tu sistema. Y cuando esa piecita falta, pues está desengranada, pero la lealtad termina siendo la misma. ¿Por qué la misma? La misma en versiones distintas, ¿no? Ah, no, entonces, si perdiste una materia del colegio, tú te puedes graduar, te pasaste todas las materias del colegio, pero si perdiste una, no te puedes graduar. Hasta que no pases todas, no te vas a poder graduar como tal, ¿sí? Sandra, o sea que Entonces, espérame un la- segundo que no te veo. Dime. las situaciones que vivimos, las diferentes situaciones que vivimos, o sea, son muchas, pueden ser generadas por una lealtad. Claro, porque la lealtad familiar es, por ejemplo, yo soy leal a mi abuela, porque resulta que mi abuela, les voy a poner este ejemplo, resulta que mi abuela le robaron la herencia. Ella es muy rica y se quedó sin dinero, se la robaron. Entonces a ella le tocó vivir de sus familiares, vivir de casa en casa, sin dinero, y murió sin dinero, sufrió mucho. Entonces, como nietos o como hijos, ¿qué hacemos? Abuela, si tú sufriste, yo también voy a sufrir. Yo no soy digna de ser más que tú, porque si soy más que tú, estaría siendo desleal a lo que tú hiciste. ¿Ves? ¿Te suena? Claro, ¿por qué? Porque es sistema y tú haces lo mismo con mamá o haces lo mismo con papá porque somos un equilibrio, que es la ley del equilibrio. La ley del equilibrio significa que todo el mundo es dual, este mundo es dual. Para que tú puedas entender y conocer qué es en la noche, tú debes saber qué es el día. ¿Qué tal si tú vivieras la noche todo el tiempo? No tendrías ni idea que existe el día. Pero para saber que el día existe, también tienes que ver el opuesto, que es la noche. Así como amanece, anochece. Así como inicia, termina. Todo lo que se abre, se cierra. Así como hay una gestación en el embarazo, así hay un nacimiento. Yo no puedo tener el bebé y seguir embarazada. Yo dejo de estar embarazada para seguir en un siguiente paso y es ser mamá de un bebé, ¿sí? Pero yo no puedo tener las dos cosas al tiempo. Entonces, esa dualidad es la que muchas veces nos confunde en el cerebro de cómo nosotros estamos viviendo. Sandra me dice aquí, al contrario, nos enseñaron a obedecer a papá y a mamá. Y lo que ellos dicen se hace exacto, Sandrita. ¿Por qué? Porque la manera como nosotros hacemos las cosas, es decir, papá y mamá nos dijeron, mira, yo sufrí, no quiero que ustedes sufran lo que yo sufrí. Entonces yo hice las cosas, yo abrí este camino para que a ti te tocara más fácil. Entonces, como te tocó más fácil, tú no estás sintiendo lo que a ellos les tocó, pero sí nos estamos quejando como unos locos, ¿no?
y creemos que sufrimos y que tenemos un karma terrible, pero ellos vivieron una vida muy distinta a la que vivimos nosotros. De hecho, cada hermano dentro del sistema tiene una mamá muy diferente. O sea, yo tuve una mamá de 27 años, mi hermano tuvo una mamá de 30 y pico de años con unas historias muy distintas, así sea la misma mamá, porque los modos de vida, los momentos de vida siempre van a ser muy diferentes y van a entregar cosas diferentes. Y está bien, es parte de la vida. El tema es que cuando yo entiendo esto, lo que empiezo a hacer es acomodarme en mi lugar para recibir lo que quiero recibir, lo que tengo que recibir, lo que debo recibir, ¿qué es? La vida. Porque si mi mamá y mi papá me entregaron la vida y yo me pongo de pataleta de niña chiquita y diciendo, ay, no, a mí no me gusta la vida, no, es que a mí me parece fea, no, mamá, es que tú debiste quererme más, es que me diste 3 abrazos y yo quería 4. Entonces, si empiezo a hacer una pataleta de quejarme de lo que tengo, de lo que he tenido, sencillamente empiezo a generar un desequilibrio sistémico. Y no significa que me aguante todo, significa que me ponga en una postura, en la postura y en el rol que me corresponde. Porque ellos hicieron lo que tuvieron que hacer, vivieron lo que tuvieron que vivir y me dieron lo que me pudieron dar. Yo no le puedo decir a Pérez, que es el celador muy querido Pérez, que me ayuda, me baja el mercado del carro y me acompaña. Y yo, ay, Pérez, es que usted es el único que me ayuda, usted porque no es mi asesor financiero. Y el otro pobre tipo no sabe ni sumar. Y no es porque sea mala persona, porque no le guste, porque no haya podido, etcétera, no, porque no, es porque no puede hacerlo, porque no entiende lo que yo quiero para mí. Él él, por más que quiera ayudarme, no me va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque está en un rol que le corresponde y yo necesito una persona que esté en otro rol. ¿Sí me copias con esto? Entonces, cuando empezamos a entender que cada quien empezó a vivir una vida de acuerdo a sus parámetros, lo que yo empiezo a ver y a reconocer es una compasión y es una claridad de mi postura frente a la situación. Y por eso es algo absolutamente mágico. Por eso yo te decía que vas a entender esto muy bien. ¿Por qué lo vas a entender? Porque cuando tú empiezas a vivir la claridad, el entendimiento de lo que significa cada paso de la vida, cada historia y cada postura que nosotros hemos venido teniendo, empiezas a entender yo ¿por qué a mí no me sobra la plata? ¿Por qué se me va la plata como agua en las manos? ¿Cuáles son esas creencias y esas memorias inconscientes que tengo? Que hay que encontrarlas, que hay que encontrarlas, porque así como me dijeron, listo, se me dificulta recibir dinero y se va muy rápido, porque seguramente, Lida, hay un bloqueo inconsciente en donde tú dices, a ver, yo no recibo dinero, ¿qué es recibir? Es toda esa energía de mamá. Seguramente tienes algún conflicto y alguna roce con toda esa línea de mamá y esa energía femenina que hace que no te permitas recibir. Y puedes tener puedes tener el buffet de dinero. Espera un segundo que aquí puedes tener el buffet de dinero como tal, pero no lo puedes tomar y no lo puedes recibir porque estás en conflicto con lo que es el recibir, el merecer, el tomar. ¿Sí te hace sentido? Entonces, por eso muchas veces, te apuesto, Lida, y si quieres contarnos un poquito también sobre cómo ha sido esa manera de buscar dinero, o sea, tratas y trabajas y cómo es. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo trabajo independiente, yo hago network marketing, he hecho Mm. todas las like que puedan, empresas ¿qué? Marketing digital, de marketing. eh, y generalmente siempre las cosas están en un punto cuando ya tú crees que vas, algo pasa y se cae. Y ha sido esa lucha constante porque yo me considero una persona muy activa, me encanta estudiar, me encanta el liderazgo, pero finalmente cuando tú vas a ver en la parte económica no se dan las cosas.
Y pues de pronto hablando un poquito del proceso con mi mamá, la relación con mi mamá ha sido muy compleja y yo he tratado de hacer muchas cosas y muchas veces he sentido que ya no, ya listo, ya superé, ya, y no. Y siempre hay, bueno, yo parto de una premisa que cuando tú tienes algún resentimiento, o sea, cuando tú sientes que has perdonado, has superado, cuando recuerdas sin dolor. Y de pronto a veces eso es parcial, ¿no? Pero Sí. vuelves a sentir el dolor, entonces digo yo, miércoles no está nada. ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Y por lo menos ahora me hace resonancia porque yo siempre me he sentido el patito feo de mi mamá. Pero Ah, hay que analizar las circunstancias cuando tú dices que cada hijo nace en diferentes situaciones y es literal. claro, Y por literal. eso son los sentimientos y por eso, y cuando tú hablas de la comprensión, es eso. Y de pronto, esta mañana yo hacía un ejercicio que estoy haciendo de liberación de deudas emocionales y todo ese tema, y de gratitud. Entonces, durante 3 minutos tú vas a agradecer a una persona, la que sea. Y yo pues, esta mañana lo estaba haciendo con mi mamá y yo decía, pero si mi mamá tiene tantas cosas buenas, porque yo nunca lo había visto. Exacto. Siempre veo uno es como el puntico negro en la pared blanca. Y además de eso, no se trata de empezar a ver culpas de por qué me hice eso, por qué no la he visto, por qué, sino más bien de agradecimiento por poder reconocer esta historia de esa manera, por poder entenderla. Porque cuando tú abres tu mente y empiezas a ver esta resonancia, lo que te decía, les decía al principio, cuando empiezas a conocer, cuando empiezas este camino, se te empiezan a abrir las puertas del entendimiento, de reconocer eso que te falta, eso que tienes, eso que necesitas tener o que necesitas dar el paso para poder avanzar en el siguiente nivel. Porque mira que tienes todo, ¿no? Oh, y mira cómo es la casualidad que preciso hago el ejercicio hoy y me llega tu WhatsApp. Oh. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, o sea, cuando el alumno está listo aparece es diosidad, es causalidad, lo que sea. Entonces mira cómo cuando ya tú empiezas a identificar y empiezas a querer, llegan las cosas en automático. ¿Y te hace sentido? O sea, digamos que hace sentido. Esto es lo más lindo de todo esto, porque darse cuenta es un arte. El arte de sacar de tu inconsciente a tu consciente toda la información que hay detrás. Y aquí no es que si es chévere o no es chévere, aquí si es me duele o no, porque no vamos a emitir un juicio frente a algo, porque lo que tú has vivido no es lo mismo que yo haya vivido frente a la misma situación, que tu mamá haya vivido algo y que tú la hayas vivido igual, no es lo mismo. Y aún así por eso tenemos que respetar ese libre albedrío y esto que hace que nosotros tomemos una decisión para. Y esa decisión para es totalmente libre y autónoma. Y por eso es que te decía y les decía al principio que estar dispuestos, estar conscientes, atentos a recibir información es el primer paso para encontrar un proceso de sanación y de entender una idea diferente, una metodología diferente que hace que lleguemos a lo profundo de tu inconsciente para poder saber qué pasó, no para ponernos a llorar sobre lo que pasó, sino para poder entenderlo y poderlo soltar. Yo no puedo llegar a donde el médico y decirle, doctor, escúlqueme a ver qué tengo. Yo llego a donde el doctor y digo si me duele la cabeza o me duele la barriga, es diferente. El doctor va a decir, bueno, por lo menos una pistica, dime qué te duele. Entonces, ese saber que listo, me duele la cabeza, ¿por qué es? ¿A dónde voy? Entrar un poco en esa profundidad de entender es absolutamente clave para poder abrir la mente y poder entrar en este proceso de sanación. Bueno, Nasi me dice, llego de los negocios hasta firmar los contratos de compra y venta por alguna razón seca del negocio. Ah, qué interesante. He llegado hasta lo último, pero pasa algo y no se da el negocio. Siempre me pregunto por qué, qué pasó, si las cosas van por buen camino. Cuéntame una cosa, ¿cómo fue tu nacimiento? Escríbeme un poquito cómo fue tu nacimiento mientras vemos. Mientras me contestas, voy leyendo a Sandrita que nos decía que, bueno, ya dijimos que obedecemos a papá y a mamá, ya lo hablamos. No somos conscientes de esas lealtades, exactamente. Nosotros no somos conscientes de esas lealtades. ¿Por qué no somos conscientes? Porque es que si nosotros
nosotros tenemos la mente es el 95% inconsciente y el 5% consciente. La conciencia y ese 5% solamente es para tomar decisiones. Y el 95% es el inconsciente, es lo que tenemos de nuestros ancestros, de nuestra historia desde el origen de la evolución. Al principio del origen de la vida, de la evolución, en la caverna, en la era de las cavernas salíamos, por ejemplo, salían nuestros ancestros a cazar un mamut. Y si, por ejemplo, llegaba el mamut y peligraba la vida, ¿qué pasaba con el personaje? El personaje quedaba en un impacto, en un choque emocional que hacía que la sangre se fuera del cerebro a las piernas. ¿Para qué? Para poder tener más fuerza y correr muchísimo más rápido y salir escapando. ¿Para qué? Para salvar la vida. Entonces salió corriendo, se metió a la caverna, se calmó porque salvó su vida y al salvar su vida, ¿qué pasó? Que la sangre volvió a recorrer normalmente. ¿Qué pasa con esto? Que es el instinto de supervivencia. Y hoy no tenemos mamuts, pero si tenemos un jefe, si tenemos una mamá o una pareja tóxica, si tenemos constantemente problemas todos los días que hace que reaccionemos constantemente en modo alerta, en modo supervivencia, que todo el tiempo estemos queriendo salir corriendo a salvar la vida y no tengamos la suficiente sangre en el cerebro para poder pensar, para poder tener claridad mental. Por eso, todo el tiempo no estamos firmes y claros mentalmente y lo que estamos haciendo es solucionando cosas y no estamos viviendo. ¿Ves? Esa es la razón. Bueno, Masi ya me contestó. Entonces, hijo deseado, todos los hijos son deseados, Masi, solo que llegan en un momento no esperado. Es diferente, pero todos los hijos son deseados. ¿Eres el hijo mayor sin aborto, sin pérdidas? ¿Eres un líder para tu familia? Seguramente te pusiste en una postura de papá. Entonces, cuéntanos un poquito más y también, Masi Company. Sin pérdidas, ¿ok? Papá, sin pérdidas de papá, porque también hay algo, puede ser en el nacimiento o puede ser también que hubo una ausencia de papá, que te pusiste en un rol de mayor, de cabeza, en un rol de papá, que lo que hizo fue que empezaras a ser el papá de todos, el esposo de tu mamá y el papá de tus hermanos. Y al hacer eso, te pasas de postura y al pasarte de postura, se te caen los negocios seguramente también porque hubo un conflicto en tu embarazo. En ese embarazo, mira si en el embarazo tuyo tuviste problemas para nacer, si tuviste que nacer por cesárea o por forceps, o cómo fue la manera de nacer, porque de ahí viene de pronto toda esta carga de los negocios que no se culminan. Sandra Calderón, yo siento que no soy buena para vender y me da miedo. No me considero líder, aunque todo el mundo dice que sirvo para escuchar y hablar. Sí. Sandrita, cuéntanos un poquito cómo fue tu relación con papá o cómo te sientes con respecto a papá. Porque papá nos da algo importante en la vida. Papá nos proporciona valentía, fuerza, nos proporciona los límites, la capacidad de decir que no. Y él, así como cuando papá te dice, vaya, tírese a la piscina, vaya y hágale, vaya y ráspese, vaya y avance, es la capacidad que tengo para avanzar en la vida. Si no tengo esa capacidad, esa fuerza y esa valentía para poder arriesgarme y salir a la vida, a enfrentar la vida, pues seguramente voy a tener miedo a avanzar, a dar el paso. Puede ser que las personas que sientan este miedo también tengan problemas en las piernas, puedan tener problemas para avanzar, para dar el paso, de pronto en los pies. Puede ser que puedan tener muchas dificultades algún tipo de personas con respecto a eso. Y esa ausencia de papá o esa carencia, porque mira, papá puede estar en la casa, puede estar ahí, pero no puede estar presente. O sea, papá puede no estar presente, puede estar ausente, mirando el teléfono, ocupado, siempre viendo televisión o haciendo otras cosas que hace que papá no esté presente siempre ahí. Si no está presente,
hay una ausencia. Y hay otra cosa importante y les voy a contar esta historia. No es lo mismo, no es lo mismo cuando ustedes todos tienen niños chiquitos, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos hijos, o la mayoría, o sobrinos o niños. ¿Qué sucede? Cuando el niño, cuando tú llevas a tu hijo o a tu hija al colegio, al jardín la primera vez, tú llevas a los niños al jardín y entonces tú los llevas, ¿por qué? Para que aprendan, para que pasen rico, para que gocen, para que disfruten, para que socialicen. Listo. Pero resulta que el muchachito cuando llega al colegio o al jardín empieza a llorar como un loco desesperado y empieza a atacarse, a llorar y dice, no, yo no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que el papá lo deje o la mamá lo deje? ¿Por qué? Porque se puede sentir abandonado. Y tú no le puedes, no le sacas la cátedra total de yo por qué quiero que tú estés en el colegio. Tú sencillamente le dices, eso es normal, cógenlo a la berraca, vaya, entréguelo y que llore desesperado. ¿Cómo se está sintiendo el niño? El niño se está sintiendo que lo abandonaron. ¿El papá lo abandonó? No, pero es que no es lo que digas, no es lo que haces, sino es lo que sientes con eso que tú haces. Entonces, cuando sientes ese vacío, esa ausencia, por eso no hay que cargar con culpas con mamá y papá, pero nosotros sentimos las cosas y las vivimos de una manera y los papás no la entregan con otra intención. Ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a ver esto de esta manera, empiezo a entender por qué me pasa lo que me está pasando. Y yo creo que estamos entendiendo un poco qué nos está pasando, que no hemos podido avanzar, que claro, si yo no tengo a mamá, si a mí me da miedo la vida, si yo no puedo tomar la vida, ¿cómo voy a tomar el dinero? ¿Cómo voy a tomar los proyectos? Si a mí me da miedo salir a vivir la vida, si no lo puedo lograr avanzar, si me da miedo luchar, si prefiero quedarme en la casa encerrada, protegida para que no me pase nada. Entonces, eso es lo que hace que me impida recibir lo que quiero recibir. Ya aquí nos está contando, a ver, tú nos estás dando una cantidad de información muy chévere más. Tu papá falleció hace 12 años, parto normal sin cesárea, parto natural, ¿ok? De pronto fue difícil el parto, excelente relación con tu padre y con tu madre, un poco de dificultad por el tema de ser madre castigadora en la niñez y ahora la relación es súper. Listo. Hay una cosa importante también que podemos ver. Una cosa es la relación que yo tengo y otra cosa es el vínculo. Yo no puedo tener o tú puedes tener una ex mamá. Yo creo que no vamos a poder tener una ex mamá jamás, ¿sí? Nosotros que no tengamos una relación con mamá lo suficientemente chévere, o que mamá se haya muerto, o que mamá nunca haya estado, o que mamá me haya abandonado, no significa en relación que yo vaya a tener una ex mamá. Yo tengo a mamá y la tengo como un vínculo porque es la que me trajo a la vida y ese vínculo nunca se va a cortar. Entonces, no importa cómo yo me lleve con mamá porque me la puedo llevar divinamente, pero el vínculo materno y el vínculo femenino que viene de la línea de mamá, abuela, bisabuela, ese vínculo puede tener muchos pasos truncados, que puede ser el tema del merecimiento. Acuérdense que en los años de nuestros bisabuelos, por Dios, ¿qué les tocaba vivir? Les tocaba casarse obligado, les tocaba vivir una vida muy diferente, les tocaba experimentar cosas, o sea, vivir la vida que no les correspondía. Entonces, que había mucha desvalorización, mucho miedo, mucha angustia, mucha humillación, que lo que hacía es que no permitiera que la vida fluyera de la manera como uno quisiera que fluyera. Y como nosotros repetimos por lo general las historias de nuestros abuelos, porque ese es el legado, entonces estamos repitiendo historias de ancestros que no son historias nuestras y por eso es que nos sentimos que no vivimos la vida que nos corresponde. Por eso es que nos sentimos que estamos viviendo algo que no es mío. Puede ser algo que es de otra persona. ¿De quién? De un ancestro. Hay que buscar ya en el detalle
del árbol genealógico, cuál es el ancestro, cuál fue la lealtad familiar, que esto no podemos hacerlo con todos, pero sé que toda esta información nos va a servir muchísimo a todos para poder encontrar muchas respuestas a preguntas que seguramente te estabas haciendo o te estás haciendo actualmente, ¿cierto? La charla queda grabada, Rick. Sí, señor. Has tenido problemas con internet, no te preocupes, les voy a pasar la charla por correo electrónico también para que la tengan de nuevo, para que puedan verla y repetirla. Sería genial, con mucho cariño. Angélica, ¿qué pasa cuando se siente rechazo hacia los padres, cuando sientes que no perteneces? Mira que cuando sientes que no perteneces es porque hay alguna exclusión. Lida, sí, de hecho todo esto que hablamos es parte, o sea, toda esta metodología que yo diseñé antes de contestarle a Angélica, toda la metodología que te estoy hablando y que estamos diseñando, yo la diseñé con todo al tiempo. Entonces trabajo constelaciones familiares, órdenes del amor, sanación de niño interior, hipnosis ericksoniana y hipnosis clínica, terapia gestal, trabajo, coaching como tal, programación neurolingüística y todo, no te imaginas, lo estamos haciendo en este momento, al mismo tiempo. Todo esto que les estoy contando lo estamos haciendo al mismo tiempo. Por eso es tan poderoso y por eso te da clic, por eso te cacha y tú dices, ah, fue madre, claro, es que yo estoy haciendo esto. Esa es la razón, porque hace que el consciente, que hace que saques del inconsciente al consciente la información que estás necesitando. Porque no necesitamos 5 años de terapia. Eso tenlo por seguro. O sea, no necesitamos 5 años de terapia o terapias absolutamente largas e ineficientes. Lo que necesitamos es estar dispuestos a recibir la información, a abrir la mente y el corazón y a atravesar el proceso. Porque el proceso, pues sí, es a veces doloroso, obviamente, pero las heridas sanan de adentro hacia afuera. Y cuando sanan de adentro hacia afuera significa que la estamos limpiando de raíz. Y eso es lo más bonito de todo esto. Entonces, para contestarle, Angélica, cuando se siente rechazo, cuando tú sientes rechazo hacia los padres, es que hay un orden que es el que te hablaba al principio, que es el orden de pertenencia. Y la ley de pertenencia es la ley de aprobación. Entonces, yo puedo traer hijos al mundo, pero ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Entonces, un papá de 19 años o de 20 años, con una mamá de la misma edad, que traen a un niño al mundo y que sí, efectivamente son súper juiciosos, responden por ellos, pero ¿tú qué crees que sintió papá y mamá en ese momento cuando dijeron estamos embarazados? ¿Qué sintieron en ese momento? Dijeron, miércoles, me tiré la vida. Entonces, esa sensación de yo no quería esto que llegó es una especie de rechazo también inicial, ¿sí? Y ese rechazo lo siento porque obviamente somos pegaditos uno con mamá y al estar pegaditos con mamá pues sentimos absolutamente todo lo que tenemos adentro y lo que sucede es que mamá nos enseña a través de las emociones porque la comunicación del cerebro y la forma como el cerebro entiende es a través de las emociones y a través de las imágenes. La lora no funciona. Aquí de los señores, de las señoras que nos gusta ser lorudas, les cuento que no funciona. Porque la cátedra es recoge la ropa, levante la ropa, pues que no funciona. No funciona porque el cerebro no entiende. Entonces lo que hacemos es desgastarnos nosotros mismos ante una situación que no vamos nunca a entender y que menos nuestra familia, nuestros hijos va a entender. Porque no entiende sino a través de las emociones. Entonces, en la barriga de mamá, aprendemos la comunicación, que la comunicación es no verbal, es una comunicación sensorial y esa comunicación la traemos en el inconsciente. Y ella es la que nos enseña. Entonces, imagínate a esta niña rechazada desde el principio, no porque sea una mala persona, papá o mamá, sencillamente porque es que les tocó vivir una situación difícil, entender que llegó un niño al mundo y que ahora me toca cambiar mi vida, me toca renunciar a muchas cosas y de cierta manera es un rechazo. Yo rechazo esto. Y esa sensación de rechazo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que tú, cuando empieces a crecer, sientas que que tienes que hacer muchas cosas para ganarte el amor de papá y de mamá. ¿Cómo te ganas el amor? Como comprando amor.
¿Cómo compras amor? Haciendo lo que ellos quieren, estudiando lo que ellos quieren, comportándote como ellos quieren, estando como ellos quieren o esperan que tú te comportes, digas o hagas. Por eso también repetimos muchas historias en que, no, es que si mi papá es abogado, yo también voy a ser abogado. Porque es que si yo soy afín a ti, papá, y yo estudio esto, tú me vas a querer más. Esa es una comunicación inconsciente, no necesariamente racional, pero esa comunicación inconsciente. Entonces, cuando yo hago estas cosas de manera impulsiva, lo que estoy haciendo es buscando ese reconocimiento y esa aprobación de mi sistema familiar. Y la reconozco y la busco y la compro. Quiero buscar y comprarla todo el tiempo. Y eso hace que nuestra vida siga volviéndose un bucle, que no puedas recibir dinero, que no puedas materializar el trabajo, que no puedas reconocer lo que eres, que te sientas rechazada y que no reconozcas lo que tú sí eres. Porque siempre estás pensando en lo que no eres, no en lo que sí eres. Y eso marca la diferencia. ¿Te hace sentido? Escríbeme por aquí si te hace sentido. Mi Pau Bella. Oye, Pau está cumpliendo años hoy. Así que de verdad, un abrazo gigante, Pau, de cumpleaños. Gracias por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. Pau es una hermosa persona que ha estado conmigo en todo esto y de verdad te agradezco un montón y feliz cumpleaños. Te quiero un montón. Dice, mira que Pau dice que todo es genial, es transformador. O sea, Pau ha sido súper linda y ha tenido una transformación espectacular. Entonces, Angélica, no sé si te hace sentido, me cuentas si te hace un poquito de sentido todo esto, porque ha sido un poco esa razón por la que uno se siente en rechazo, ¿sí? No sé si a ti ha pasado también que cuando nunca has tenido como lo suficiente, cuando has tenido que pasar por esas necesidades complejas, aguantar hambre de chiquito, por ejemplo, a un cliente mío, una persona mía, que hizo taller conmigo, les cuento, aguantó hambre cuando estaba chiquito, aguantaron hambre mucho, ¿sí? ¿Y qué sucedió cuando ya grande? Lo que estaba haciendo era comprando demasiado mercado en la casa que a veces se le dañaba el mercado en la casa. Entonces compraba mucho mercado, ¿sí? Y decía que compraba mucho y no sabía por qué tenía ese impulso por comprar comida. Y llegaba, quedaba media bandeja de huevos y ya iba a comprar 3 bandejas más porque es que ella no quería quedarse sin mercado en la casa. Y una vez tuvo una discusión con su novia porque la novia dejó un sobradito de comida en el plato y tuvo una pelea muy, muy fuerte. Y esa pelea hizo que saliera una ira reprimida. Cuando empezamos a encontrar cuál era la razón, resulta que a él le molestaba desperdiciar comida. ¿Por qué? Porque había sus ancestros y él de chiquito habían aguantado hambre en algún momento. Y para no volver a repetir ese dolor que vivió cuando estaba chiquito de aguantar hambre, lo que terminó sucediendo es que lo solucionaba comprando demasiada comida, pero la herida estaba ahí. Y cuando entendimos y cuando aprendimos a reconocer esta herida, adivina qué pasó. Eso es como un secreto. ¿Por qué les digo yo que esto es así rápido? Porque es que esto es como un secreto. Cuando uno tiene secretos, uno empieza a guardar cosas, ¿no? Y uno va a ver cómo tapa esto y cómo dice una mentira y cómo se agranda el secreto y el secreto se vuelve ahí una cosita chiquita y todo esto agrandado, agrandado, agrandado. Y cuando está súper agrandado y el secreto resulta que se sabe, ¿qué pasa cuando el secreto se sabe? Se arma la bomba atómica, eso sí, se para todo el mundo del pelo, pasa de todo, eso es terrible. Pero ¿qué pasa? ¿Necesitas seguir tapando, diciendo mentiras por el secreto? No, pues ya se supo, ya que entonces se pierde todo lo que tú has hecho, que era toda la tarea que hacías para tapar el secreto, pues ya se difumina, ya no tiene sentido. Y cuando ya no tiene sentido, entonces, ¿qué tiene sentido? Lo que sí es. Y empieza a salir a la luz. Por eso cuando tú sacas de tu inconsciente el consciente es como si estuviéramos abriendo esa cajita de Pandora de los secretos que están ocultos dentro de todo este sistema familiar y dentro de toda la mente que hace que tú puedas empezar a liberar y a sanar y a sentirte más liviano y más en paz. Es soltar y soltar y soltar y soltar y soltar.
Es interesantísimo, ¿no les parece? ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Cómo vamos aquí en el chat? Súper, súper, Pau, qué rico, Gladys, qué rico. Ana María, en mi núcleo familiar hay 3 generaciones donde llegaron bebés deseados en momentos no esperados. Ah, qué lindo, sí. Esa es una manera de decirlo, sí. Eso pasa porque mira que cuando nosotros somos conexión, o sea, no podemos negar que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, un cuerpo mental, y nosotros somos parte de ese todo, de esa divinidad. Llámalo como lo quieras llamar, llámalo Dios, universo, ángeles, vida, lo que sea, pero es un todo que hace que forme parte del sistema y nosotros somos un pedacito de ese sistema. Y como ese pedacito de ese sistema, pues estamos engranados en esta misma dinámica. Entonces nosotros sabemos antes de venir acá qué es lo que debemos aprender. ¿Te imaginas llegar aquí, sabernos todas las historias de todos los ancestros? Yo creo que nos enloquecemos, pero el juego de la vida es eso, es empezar a ver, jugar mímica, a jugar mímica en esta vida, decir, ah, mira, yo me di cuenta, mamá, yo estoy repitiendo esta lealtad contigo, yo me di cuenta de la abuela que estaba pagando deudas, yo me di cuenta que esto estaba viviendo. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta? Adquieres algo valiosísimo que se llama poder. ¿El poder de qué? El poder de tomar dirección de tu vida, de tomar decisiones en tu vida, el poder de administrar lo que tú quieres administrar, de poder guiar en lo que tú quieres guiar, no en lo que todos quieren que tú hagas, en lo que tú quieres, en lo que ellos quieren que tú seas. Es el poder que te da esta libertad de tomar la decisión de ser lo que yo quiero ser. Y yo creo que eso no se paga ni con todo el dinero del mundo, esa paz, esa tranquilidad y esa libertad de poder tomar esas decisiones, porque cuando estamos en el sufrimiento, pues estamos bien, bien acomodados sufriendo y no nos damos cuenta de lo que significa estar bien, que es el otro bien, que es tranquilo y en paz. Y es como cuando tú vas al supermercado, ¿no? Cuando vas al supermercado y te dan una pruebita del nuevo producto. Tú no puedes decir, uy, este nuevo producto es una delicia. ¿Por qué? Pues porque no lo has probado. Pero cuando te dan la pruebita, tú dices, uy, yo quiero esto otra vez. Y a la otra vez que vayas a hacer mercado, lo compras. Y después te fidelizas. Entonces ahí uno dice, yo quiero esta pruebita de sentirme en paz, de sentirme tranquila, de sentirme plena, de sentirme suficiente, de qué es recibir dinero, de qué es vivir en excedentes. O son 10.000 pesos, no importa, son 10.000 pesos que tengo en excedentes y no en déficit. Esa magia de sentirse suficiente con lo que tienes, de sentirse pleno con lo que tienes, de sentirte súper valiente, súper fuerte de salir a la vida a conseguir lo que quieres, es absolutamente mágico. César, me tienes la mano levantada y no te he dicho nada, ¿cómo estás? A ver si César estás por ahí. Es que yo me oigo aquí en retorno. Bueno, César, como que no. Pero ¿cómo se siente? Entonces, quiero ver que estén bien, que se sientan bien. Lida, ¿tú cómo? ¿No se oye? Lida, ahí sí, listo, listo. Lida, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Te hizo sentido? Ya que Lida ha sido la más participativa. Te digo que espectacular, pues realmente lo que te digo, o sea, es lo que estoy buscando como, y sí, o sea, comprendí muchas cosas sobre todo entender la parte de la compasión, ¿no? Y de la comprensión, que a veces uno es muy, juzga, pero realmente no entiendes. Me sonó mucho la parte donde dice que cada hijo nació en una circunstancia diferente. Y eso me hizo entender cantidad de cosas. Espectacular, Sandra. Requiero hablar contigo. No, las puertas están abiertas, tú sabes que súper bienvenida. Y ese era el propósito también de poder vivir un poco toda esta sesión, porque mostrarte cómo te puedes dar cuenta. Es que no necesitamos armar una historia alrededor de muchas cosas fantasmagóricas, digo yo, sino que son cosas reales que nos suceden todos los días y que realmente nosotros podemos tomar acción frente a ellas y avanzar entender
y darse cuenta, porque de verdad es reconocer lo que soy, en donde estoy y cómo soy parte de eso. Y tomar la decisión de avanzar es absolutamente maravilloso, porque es la decisión de decirle al mundo, a la vida, al universo, a Dios, a decirle, yo soy importante y quiero empezar esto, quiero empezar esta travesía, porque dígame una cosa, si yo me quiero ir para Cartagena en carro, yo me voy con paradas incluidas, con pinchadas incluidas, con paisajes, con selfies. Yo no me voy a 200 km/h, porque para eso pues me voy en avión. Porque qué sentido, ¿no? Entonces, si nos vamos a ir al paseo de la vida, es a vivir la vida, a disfrutarla, que hay cosas que no nos van a gustar, no, pero vamos a aprender un montón, pero hay cosas que nos van a enderezar y nos van a gozar la vida, y todo esto es parte de este proceso, de enderezar la vida, de gozar la vida, de vivir una experiencia que se llama la experiencia de sentir. Por eso cuando escribí el libro que yo escribí, es esa experiencia de sentir qué, de sentirse rico, de sentirse feliz, de sentirse cómodo, de sentir, a ti no te gustaría que te dijera tu pareja, te mando un besito por internet, no, no le gusta que le den el besito, ¿sí? Entonces, obviamente, eso contado no es lo mismo. Es mejor aquí cerquita. Entonces, cuando vives esa experiencia de sentir la vida, de sentir el aire, de sentir la fluidez, estás abriendo los canales de conexión entre todos los cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo sensorial, el cuerpo energético. Y cuando haces eso, entras en sincronía. Y cuando entras en sincronía, entras en la perfección, en la alineación. Y esa alineación es la que hace que andes rápido, que andes fluido. Y llega en algún momento de la vida que seguramente nos ha pasado, mucho o poquito, no importa, pero nos ha pasado, que dicen, uy, pero el universo conspiró porque me salió todo así, divino. Es porque estabas en sincronía, es porque estabas alineado. Y después uno va a buscar esa alineación y no la encuentra. Y uno dice, jue madre, ¿ahora qué hago? Estar alineado. Bueno, César, ¿cómo estás? Hola, Sandra, qué gusto leer ahí notas, todo lo que estén. Bueno, Oye, Sandra, César, ¿cómo la ves? Ya César ha estado antes por aquí, ya ha vivido ciertas cosas, todavía no se ha arriesgado a hacer taller, pero ahí va. no, sé, pues ya dije, yo no tengo que trabajar y César, ya se te que oye pues, súper mal. eso, ya, Apaga de pronto la cámara un momento a ver si se listo, te puede escuchar. A ver, listo, ya, un ahí, poquito mejor, dale. esto, bueno, ahorita, ahorita porque tengo el micrófono prendido y un poquito estrenando acá este micrófono. ¿Me permite un segundo? Voy. César, escríbenos, sabes que Sí, escríbenos en el chat, que también puede no, ser muy chévere porque no, para que se te entienda bien. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, de toda esta historia no. tuya en el chat, que sería chévere Bueno, mientras avanzamos. ¿Te parece? ya me acomodé, ya me Dale. acomodé. Listo, y lo que me habían llamado mi madre, entonces, por favor, pero le pedí que me dieran unos minutos. Esto, bueno, mi historia, bueno, usted sabe que yo he estado trabajando mi historia que, pues, Pero a cortico, lo que César, traba, porque estamos con todos el a lo tiempo. que Espérate, estaba porque es que antes, César ya lo eso, conozco. lo que Cuéntame un estaba poquito cómo te ha hecho sentido esto que hemos hablado hasta ahora. pues, yo te había contado de, pues, de mí que antes estaba en una situación súper difícil, ha venido mejorando un poco, todavía ya estoy recibiendo un poquito más de dinero a antes, que estaba totalmente cerrado, incluso hasta mi mentalidad la he venido trabajando de que yo tenía que poner de mi parte, hacer un poco más positivo, pero al igual a lo que ha resonado a esto es el tema, digamos, como yo te había contado la vez pasada, repito,
que pues puede que no sea eso, como puede que sea que yo repito el nombre de mi papá, de mi abuelo, de que ha habido Ah, una mira qué interesante. situación Mira qué interesante esto, de César, ya que lo dices, porque tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Cuando tú repites nombres, cuando repites el nombre de papá, de abuelo, de bisabuelo, en el inconsciente significa que cuando tú naces, uno dice, yo, la intención que tienen los abuelos de ponerle el nombre a los hijos es esa intención de qué. Entonces, si yo le pongo el nombre César a mi hijo es porque representa algo en particular ese nombre. Entonces, si ese nombre representa algo, significa que yo quiero que tú seas como mi abuelo, o yo quiero que tú seas como mi papá, porque mi papá tenía ese nombre y mi papá fue tan bueno que yo quiero que tú también seas igual de bueno que yo fui y yo quiero que ese legado continúe. es Y que ese eso es lo que nombre pasa. que tú le pones a los descendientes tiene siempre ese sentido. Y también por ahí estás repitiendo patrones y lealtades. Yo creo que a donde más he sentido con el respeto, porque mi abuelo pues nos quiso mucho, pero yo creo que yo estoy repitiendo, es más que mi papá a mi abuelo, porque mi mamá lo quiso mucho y mi papá también, y yo creo que ellos me vinieron no sentando tanto el nombre de papá, que es igual, sino por mi abuelo. Claro, es Y, que ta- acuérdate que te dije, nosotros y repetimos historias de los abuelos. Y te acuerdas que yo le di y le expliqué de que mi abuelo pues sufrió, aparte de una enfermedad, sufrió que le dio con ya después de los 50 y algo de años, que él murió de cáncer en el estómago. Aparte de eso, él cuando niño, joven, él se crió con un papá y tuvo un papá inicial y según pues lo que ha venido dándose la información es que a él le habían quitado la herencia de los propios hermanos, porque él tuvo pues unos hermanos con la mamá, pero la mamá tuvo con el otro señor hijos también, hermanastros, Listo, tíos César, también. César, te voy a contestar hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si la ley de pertenencia que les hablamos ahorita, si yo pertenezco al sistema y me excluyen, me sacan por cualquier razón, no me involucran, significa que estoy viviendo una exclusión familiar. Esa exclusión familiar hace que no reconozcan lo que yo soy y el rol que yo tengo en la casa. Entonces, cuando me excluyen y me dicen, no, sal, no te reconozco, no eres de aquí, tú te vas y te quedas por allá y yo me caso y me voy con otra persona y reconozco a mi familia, lo que termina viendo es una exclusión, una sacada de el contexto del sistema familiar. Y eso crea un desequilibrio sistémico y desequilibrio sistémico lo que hace es que hace que tú no recibas lo que quieres recibir, hace que no tengas lo que quieres recibir, hace que repitas los patrones que que estás repitiendo y hace que no puedas vivir la tranquilidad y la paz que estás viviendo. Tú te has venido dando cuenta de eso poquito a poquito, pero mira que lo que dices es interesante porque a todos nos va a Y servir. también usted Esas sabe, repeticiones dinero, de pareja. nombres tienen cargas emocionales, tienen herencias, es lo que yo te heredo a ti con respecto a mi intención es la carga emocional de repetir el patrón de mis abuelos, ¿sí? De repetir esas historias y es la carga emocional de ser leal a ellos. Y no puedo ser diferente, porque si soy diferente, lo que termino viviendo es que termino viviendo una deslealtad y yo no puedo ser desleal al clan. Por eso es muy importante atravesar el proceso, no solamente darnos cuenta, porque darnos cuenta es una primera parte, pero cuando yo empiezo a atravesar el proceso de soltar y liberar eso, ¿y para qué? Para involucrar en este cuerpo, en esta mente, unas nuevas ideas, unos nuevos conceptos, lo que va a suceder es que vas a empezar a generar un tipo de vida diferente. Gracias por compartir esta historia, Anda, César, Dios, con era lo que nosotros. te decía, lo que le pedí a Dios, al universo, como le quedan, dije, bueno, Dios, usted sabe que ya me ha enseñado varias cosas,
ayúdame para poder hacer, ayúdame a través de las actividades que estoy haciendo para hacer este taller. Le dije, si tú le dije, para que me saques de esto y Exacto, de esa eso es situación lo que va a hacer. económica y lo que te dije también sentimental, porque usted sabe que por el tema de que, recuerda que te dije que tú un día me hiciste entender en algo que que había una creencia que sonaba como a peligro, tanto en lo económico como en lo sentimental, algo así Seguro. como una creencia. Es por eso mismo que te acabo de decir, ¿ves? Bueno, César, dejemos que vamos a otra persona, porque voy a contestarle a Gladys, que Gladys nos cuenta que cuando ha tenido excedentes, excedentes significativos, se ha invertido 3 veces y no prosperaron, no alcancé a recibir las utilidades. Gladys, mira qué interesante esto también, porque cuando llega dinero a veces en excedentes, cuando empiezan a llegar, muchas veces empezamos a sentir miedo a recibir. Entonces, esa sensación de decir, miércoles, yo voy a recibir esto y yo qué hago con esto, es como que me abruma un poco esta recibida de dinero o esta recibida de excedentes y no sé qué hacer, no lo sé manejar. Esa sensación de impotencia, de no saberlo manejar, porque es como mucho para mí y no direccionar lo que necesito, también es materializar un poco la relación de mamá, no sé cómo será de pronto una relación de mamá, ahí también de merecimiento, de recibir, de permitirte recibir la vida, que hace que no sintamos que seamos suficientes como para recibir, es que como que yo no soy digna para recibir tanto, yo recibo esto, pero no tanto, y a veces esa sensación se trunca, no sé si te pasa, ¿te suena un poquito el tema? Sí, Sandra, pues la verdad es que yo no sabría interpretar ese tema de la relación con mamá. O sea, yo aparentemente, eh, pues digamos que no tuve nunca conflicto con mi mamá. Lo que sí sé es que yo era muy apegada a mi mamá. Yo soy de familia numerosa, de 9 hijos, soy la cuarta. Y yo era muy apegada a mi mamá. Yo lloraba cuando mi papá, cuando yo me iba de viaje con mi papá, que le gustaba sacarnos, sí, en vacaciones, y se llevaba, él era, digamos, nos llevaba a una finca, lo que fuera, y yo lloraba todas las noches, o sea, pero me daba el llanto era en la noche. Y cuando yo entré al colegio, que entré como a los 6 años, en esa época no había kinder, entré al colegio, mi hermana ya estaba en segundo, cuando yo entré a primero, yo lloraba todos los días y me tenían que llevar, estuve medio año yendo al salón de mi hermana. Me Porque enfermaba, ¿sí? sentías que abandono. Pues yo pensaría que era abandono de mamá, o sea, ahora que tú hablas de eso, es posible que sintiera abandono, pero mi mamá siempre estuvo, mi mamá fue, pues lo que pasa es que con tantos hijos, los hermanos mayores terminamos siendo los papás de los hermanos menores, ayudando también en la crianza, pero mi mamá siempre estuvo, fue muy cuidadora, fue, pues hacía todas las labores de una casa numerosa, ¿no? Por supuesto, y yo entiendo cómo es eso de tener las casas numerosas y de verdad que la relación que tú tengas, a veces uno de verdad lo dice muy consciente, es que yo me la llevo bien, yo cada 8 días Sí, voy a la casa, o sea, no se trata mucho de eso, sino se trata de la percepción que tú alcanzas a tener de mamá o de la figura materna en algún momento, porque en esa sensación de llorar es porque sientes esa soledad o ese vacío, como ese miedo a que se muera o ese miedo a que se vaya sí, o ese sí. miedo a quedarme sola. Sí, sabes que yo recuerdo y parte de ese, yo creo que en algún momento te lo comenté cuando nos vimos el año pasado en Club Pro, tengo un insomnio de hace muchísimos años y yo pensé que era reciente, pues de 2002 pensé que venía, pero no, haciendo conciencia, yo vengo desde niña con esos insomnios y ahora que tú lo dices, yo en las noches me despertaba y era llorando porque me daba mucho dolor pensar de que mi mamá se muriera. Mira qué interesante, porque el insomnio es estar alerta, es estar Sí, tú me dijiste. vigilante. Yo no me Sí, puedo dormir porque si me duermo, se muere, se va, pueden pasar cosas. De pronto hay algún yacente o algún antepasado que murió dormido o que murió sin que alguien lo hubiera vigilado. Por ejemplo, un niño,
cuando no lo vigilan y se muere, entonces uno dice, yo hubiera puesto más atención a este niño, si yo le hubiera puesto más atención no se hubiera muerto. Y si eso hubiera pasado, entonces por eso soy vigilante, o sea, estoy alerta siempre. El insomnio es estar alerta siempre. Entonces, estar alerta que a eso que estás diciendo, a que tengo miedo que le pase algo. De pronto hay que mirar en abuela o en bisabuelos si No, incluso de algo, pronto en mi mismo núcleo familiar, porque mi segundo hermano, pues mi segundo hermano tenía una discapacidad, sí, él tenía una especie de retardo mental, no era una especie, era un retardo mental, era el segundo de mis hermanos, y cuando nosotros le preguntábamos a mi mamá que cuando se dio cuenta de que él era así, ella dice que ella, pues en ese momento, ¿no? O sea, había muchas cosas de inocencia, de ignorancia, de todo eso, y decía que ella creía que él había nacido normal, que de pronto fue así por una caída de una cuna, digámoslo así. ¿sí Entonces, ves? mira lo que tú estás diciendo. ¿Sí No lo ves? había pensado nunca. Sí, ahí está, porque todo estamos engranados, todo es un sistema, todo es parte de esto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quedo dormida, no le pongo atención, se puede caer y se puede pegar. Si yo no le pongo atención, se puede morir. O si se va, me siento insegura, no estoy en un lugar seguro, no estoy a salvo, porque el mundo es peligroso. Y si el mundo es Sí, peligroso, entonces yo no tengo la suficiente confianza de ir a enfrentarme al mundo de manera suficiente. Y por ok, eso, enfrentarme al mundo de esa manera trae implicaciones como las que no puedo recibir lo suficiente. muchas gracias, ¿Ves? Sandra. Sí, No, con muchísimo cariño. ¿Te hace gracias. sentido? Mucho, mucho. Por ahí está. Hay que trabajarlo, pero ya lo tienes. Sí, Ya lo tienes. Muchas gracias. a ti gracias. Bueno, Rick dice, cuando la mamá siempre le exige a los hijos que le digan señora, ¿hay acaso rechazo el papel de la mamá? Bueno, Rick, esa pregunta es interesante también, porque ¿cuál es la razón por la que le digan señora? Digamos que es como una sensación de querer ser poderosa, de ser más que ellos, o sea, de imponer mi voluntad, de, ¿de qué? Trata de contextualizarme un poquitico más sobre ese tema, pero cuando una mamá es muy exigente, por ejemplo, o papá, son súper exigentes. Por ejemplo, un hijo que hace un dibujo. Tú haces un dibujo cuando estás chiquito. Entonces, al hacer el dibujo, tú lo haces de la manera como tú lo sabes hacer. Entonces, vas y le presentas el dibujo a papá o a mamá. Y al presentarle el dibujo, tú estás orgulloso de lo que hiciste con todo tu esfuerzo y entonces le presentas el dibujo a papá y a mamá y ellos te dicen, no, eso está horrible, se salió de la raya, tiene que hacerlo perfecto, no se puede mover de aquí, no se puede parar de esta silla hasta que no lo haga bien. Entonces tú te angustias y dices, "Oh, madre, todo mi esfuerzo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, yo tengo que ser perfecto para mi papá y mi mamá. Entonces vas y sigues intentándolo, pero no puedes porque obviamente pues eres un niño chiquito, tu motricidad no es la suficiente, entonces esa sobreexigencia y esa sobreexigencia sientes tú que es un rechazo. Entonces yo nunca soy suficiente. Si yo nunca soy suficiente, entonces nunca, por más que tenga mucho, nunca va a ser suficiente para mí. Siempre voy a necesitar más, hacer más cosas para que tú me quieras, para ser suficiente. Nunca va a haber un tope, un techo. Nunca va a haber el suficiente dinero, el suficiente amor. Nunca va a haber la relación suficiente. Nunca va a haber el mundo suficiente. Y siempre vas a estar pedaleando, buscando y buscando y buscando y buscando. ¿Sí te hace sentido algo de eso, Rich, o no? El pánico a perder los excedentes creo que nos paraliza para usarlos. ¿Te refieres al dinero? El miedo a perder los excedentes es el miedo a perder, sea excedente o no sea excedente, siempre va a ser, es el miedo a perder. ¿El miedo a perder qué? Entonces, si yo soy parte de la vida, si yo recibo la vida, si tengo la vida, tengo la capacidad de ir a vivir la vida. Si yo no tengo la capacidad de vivir la vida, es porque tengo miedo, o sea, no tengo la mamá. No puedo ir a tener la vida. Tener la vida es tomarla.
es vivirla y recibirla. Entonces el miedo a perder es al mismo tiempo miedo a vivirla. Entonces no hago para no perderlo. Entonces no me enamoro porque me pueden hacer daño. Entonces, cómo no me hacen daño? Pues no enamorándome, no metiéndome en una relación. Si me hacen daño, pues no me van a hacer daño porque nadie te hace daño, sencillamente tú eres el que permites que eso te suceda. Pero ya esa es otra conversación un poco más profunda. El tema es que yo, si tengo miedo a perder, es ¿por qué? Porque no tengo el suficiente arraigo materno para recibir la vida y para permitirme arriesgarme a vivir la vida y a tener y a materializar. Si te suena, si te das cuenta, ella rechaza que le digan mamá. Rechaza que le digan mamá porque tenía un conflicto con su mamá o porque sí me hace sentir muy identificado con esa exigencia de más y demás, pero insuficiente para la mamá. Seguramente sabes por qué, porque mamá, mamá es abrigo, mamá es acogida, mamá es abrazo, es eso cuando te enfermas y tú quieres que la mamá te consienta, es ese abrigo, ¿sí? Pero si tu mamá es súper estricta, si tú no eres suficiente para ella, si tienes que hacer demasiadas cosas, pues ¿qué va a pasar? Que nunca va a ser suficiente y que no vas a poder recibir a mamá y no la vas a tomar, ¿ves? Y si ella no reconoce a su mamá tampoco, o porque tuvo una ausencia, o porque tuvo una pelea, o porque fue demasiado para ella, pues ella va a tener un conflicto del concepto de mamá. Y por eso no le gusta referenciarse, que le digan mamá, porque ella tiene ese mismo conflicto con su madre y no es capaz de reconocerlo y de enfrentarlo y de entenderlo. No sé si te suena de pronto sobre esto, pero por ahí yo creo que puede ser. Yo creo que por ahí puede ser. Bueno, vamos a 1 hora y media, vamos súper bien, vamos a entrar ya a esa recta final. Yo creo que ha sido una sesión maravillosa. Obviamente, cuando son sesiones individuales, pues tenemos 2 horas de charla y de conversación súper profunda que ahí sí me le meto al rancho, pero por lo menos logramos entender muchísimas, muchísimas cosas de a quienes eres leal, de cuál es la carga emocional y sobre todo ahorita que te prometí de ver cómo eliminar de manera definitiva ese bloqueo de tu vida sin terapias largas, ineficientes. Y si te has dado cuenta, es entender, es como entender, es liberador. Entender qué me pasa, por qué me pasa, de dónde viene, sin juzgar, es entender. Eso se llama la toma de conciencia. Sí, saber cuál es esa repetición, esa lealtad, ese acuerdo, toda esa toma de conciencia es parte de ese proceso de sanación tan importante, entenderlo para poder ¿qué? Para poder ya estar dispuesto a atravesar todo un proceso, a atravesar los pasos que siguen para ver si decides aceptar, pues obviamente es agendar una sesión de desbloqueo ancestral, obviamente. Todo esto te dará ese conocimiento claro sobre los patrones, las herencias, las repeticiones, todas las posturas frente al sistema y ese espejo en tu vida y así como también reconocer si estás en el momento para asumir esa libertad, esa paz y esa tranquilidad que realmente se experimenta al verificar que esas historias no las vas a volver a repetir. Y es que es como cuando tú estás en el colegio, o sea, dime si no cuando estás en el colegio, por ejemplo, ya antes de darle paso a Pau, cuando estás en el colegio y sales de 11 y tú te ves con todos los amigos en el grado y te firman la camiseta y te voy a extrañar por siempre y yo no me quiero dejar el colegio porque esto es absolutamente maravilloso, pero vas a la universidad, estás a los 2 meses de estar en la universidad, tú dices, uy, no, yo qué mamera volver al colegio. La verdad, y más si los amigos son de décimo, uy, no, qué pena. Yo ya soy primípara, yo ya soy universitaria, yo ya no me voy a meter con los amigos del colegio. Entonces, una cosa es esa nostalgia de perder eso de lo que he estado, pero otra cosa es ese reconocimiento de ver lo que sí quiero para involucrarlo en mi vida. ¿Sí? Pau, happy birthday to you. Hola Sandrita, muchas gracias. Muchas gracias por este saludo y gracias por esta sesión.
Como te escribí, pues, y les escribí a todas contarles, yo soy testimonio del resultado del trabajo de Sandrita y no me pierdo live, no me pierdo Zoom, no me pierdo ni las propagandas de Sandrita, porque cada vez que Sandra aparece y dice algo, uno dice, Dios mío, pero más que cualquier otra cosa es eso, es contarles como testimonio. Ya, ¿cuánto hace que hicimos el primer taller, Sandrita? ¿2 años? Sí, por lo menos. Yo soy testimonio del testimonio de mi hijo. ¿Sí? ¿Cómo fue tu Primero historia? fue mi Cuéntales. hijo. A ver, primero fue mi hijo. Y mi hijo tuvo un cambio cuántico, que si están en este medio y han escuchado muchas cosas y están hoy aquí es porque el tema del cuántico ya saben a qué hace referencia y es un salto, es un cambio gigante que no se mide de algo corto, sino que es una transformación total. Y mi hijo hizo el taller con Sandrita y, y tuvo ese cambio que en un día y en 4 horas yo dije, este es mi hijo, este sí es mi hijo. Y de ahí empezó, bueno, mami, ¿cuándo lo vas a hacer el taller? Y yo, ya voy. Y yo viendo todos los resultados con él, eh, yo le decía a mis pacientes, te tengo la persona perfecta para que te ayude en eso. Y se los mandaba a Sandrita. Sandrita, mira, pa. Y Sandra, listo, sí, súper chévere, Pau, muchas gracias. ¿Y tú cuándo vas a empezar? Yo, espérame, me espero un año. Sandra tiene una paciencia, me espero un año. Al año un día hizo un live, no me acuerdo cuál de los dos fue, y me conecté y cuando habló yo dije, aquí fue. Y terminamos y le yo, Sandrita, ¿es ya o es ya? O me coge la cuerda o me coge la cuerda porque si no es ahorita ya no sé cuándo vuelva a hacerlo. Y arrancamos, eso fue para una Semana Santa, hace 2 años, hicimos el taller, el de los 10 días, Un taller de 10 días. el de 10 días, transformador, súper, súper potencial, los cambios. No es magia lo que Sandra hace. La magia está en cuando abres mente y corazón y haces esa conciencia y el universo se hace magia para que todo entre a un orden. Eso es lo que pasa. Y los cambios fueron así inmediatos, o sea, con el olfato, como que estaban esperando, todos estaban esperando ahí en la fila, todos estaban, el universo estaba esperando a que esta señora cuando va a dar el sí, para poder que todo se dé, y apenas di el sí, 10 días, 11 días, ¡chum!, empezó a darse todo de una. Son más que esos cambios hacia lo material, es el cambio emocional, es lo que Sandra dice de esa paz, esa tranquilidad, esa liviandad y esa libertad con la que luego uno puede vivir no se compara, y mucho menos a querer decir, me devuelvo. Por eso no me devuelvo de la universidad al colegio, porque ya no es igual. Ya No se superaste, ya repite, ¿no? no se repite. Y si en algún momento llega a darse como un bache, es tanto lo consciente que lo haces que luego tú dices, perdón, espera, pero si yo esto ya hice borrón y cuéntanos, o sea, esto ya estuvo check, porque me voy a devolver aquí. Si yo ya lo pasé, ya sé, ya lo hago, ok, bueno, listo, eso es por eso, bueno, no te voy a dar cabida, ya lo gestiono y sigo, porque pues seguimos siendo humanos, ¿sí? Pero ya más en una conciencia. Y ese trabajo que haces con Sandra, así, dentro de esos días, la transformación sigue siendo a diario, a diario, a diario. Pasaron 2 años para después hacer el taller de las 10 semanas, que ese es más profundo. Ese es profundísimo. Wow, pues que si el primero te deja así, el segundo te deja con más ansiedad, con más ganas de seguir ahondando.
Y ya con esa apertura y con ese conocimiento, pues entonces cuando suceden las cosas, lo que dice Sandrita, entonces ya eres consciente, aquí estás identificando algo. De hecho, hace poco le contaba yo a Sandrita que hay una parte de todo lo que ella hace que es el ser mujeres intensas, ricas y apasionadas, es un El podcast. y en ese podcast tocó un tema y era el del control, creo que fue que te dije, Sandrita. El del control y el del miedo. El miedo, sí, a no poder controlar las cosas. Y sucedió antes de escucharlo una situación. Cuando lo escuché, yo dije, "Ah, esto es de esto y esto es así y esto es por acá y esto es con esto". Y yo, wow, Sandrita, tenemos que hablar. Tengo que contarte algo que es, bueno, Sandra sabe más que yo de eso, de traerlo como al consciente y ahora es evaluar por qué me di cuenta de esto, por qué pasó esto, qué me está mostrando, porque es un espejo para mí. Claro, y es vivir, es que es vivir la vida, pero ya no en lo atrás, en lo oculto, en el secreto, sino vivirla, o sea, experimentarla y decir, oiga, ¿yo qué voy a hacer con este? Exacto. Sí, entonces, bueno, no, invitarlas a que no se queden solamente con este pedacito. Hay mucha tela para cortar. No me extiendo más y por eso esperé ya el último momentico, porque Sandrita sabe que si es para hablar, no nos alcanza ni los Zoom, ni los live, ni nada de eso. Hablamos demasiado, pero es que empieza la mente sola a sacar, a sacar, a sacar, y entonces picas aquí, picas allá y empiezas a hacer todo esa parte que también es lo que decías ahorita, haces PNL transgeneracional, haces constelaciones y todo eso allí mezclado. eh, Esto tiene un nombre y es cuando se saca todo eso del inconsciente. Sandrita sí sabe cómo es que se llama Esto es eso. una bomba poderosa que hace en serio que te hace choque en la cabeza. Esas hipnosis, pero sacando todo al tiempo y sanando al mismo tiempo. Entonces, pues Muchas nada, gracias, Pau. esto es como un chicle, se queda uno ahí pegado todo el tiempo, pero pegado es porque sabe que sigue sanando, sigue sanando, sigue sanando. Entonces, pues, totalmente recomendada, súper recomendada, ultra recomendada y pues qué chévere porque es una sanación para todas y no solamente para nosotras, sino para los hijos y todo, 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 todo. Sí, porque lo Sandrita. que tú haces realmente es, eres todo, ¿no? Eres parte de todo, eres parte de un sistema. Entonces, como somos parte del sistema, ¿qué somos? Parte de los ancestros, obviamente, porque gracias a ellos estamos acá, pero también somos parte de los descendientes, porque tú vas a ser el ancestro de alguien, vas a ser una abuela de alguien. Y ese ancestro, imagínate tú que seas el ancestro que liberó a todo el sistema familiar, de atrás y de adelante y de los lados. O sea, es absolutamente poderoso porque lo que vas a hacer es cambiar el rumbo, el destino de la vida de tus descendientes. Porque lo que tú sanes y cortes, tus descendientes no lo van a repetir. Entonces les vas a entregar el mejor regalo que les puedes entregar, que es la libertad. Libertad, ¿Y la la libertad libertad. de qué? De que tomen sus propias decisiones. Y esto es impresionante, porque mira, Pablo hizo con su hijo, las relaciones ya son diferentes, la economía es diferente, la relación de pareja es diferente, o sea, todo termina siendo diferente y todo termina siendo mágico. Y uno decía, ¿será que sí? Y uno, sí, es cierto, uno puede vivir en paz y tranquilo, y sí se puede, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y eso en serio vale toda la pena del mundo. Y por eso, Pau, te decía, les contaba que tenemos, bueno, hay mucha información. Yo los quiero invitar a que vayan a YouTube. YouTube tiene mucho contenido gratuito. Me consiguen ahí con el hashtag mío, que es Sandra Patricia Escobar Coach. Estoy en Spotify, en el podcast de Tenemos Cuatro Mujeres, que somos cuatro mujeres, decimos cuatro mujeres intensas, ricas y apasionadas, porque hablamos de todas las cosas chéveres de la vida y ese podcast sale todos los domingos, podcast en todo lado, o sea, hay muchísima información para que tú puedas abrir tu mente, conocer un poquito más
claramente invitarlos a que den un siguiente paso, y ese siguiente paso es agendar una sesión, hacer una llamada, que levantes la mano y digas, Sandra, una llamada para que podamos hacer una sesión de desbloqueo ancestral. En esa sesión es 2 horas virtual, así por Zoom, y en esas 2 horas hablamos así profundo y encontramos muchísima información, hacemos esa hoja de ruta y logramos desbloquear muchísimas cosas. Y además de eso, te logras sentir en paz y tranquilo. Y obviamente incluyo pues el regalo, este libro maravilloso que hice, que es un taller prácticamente que puedes trabajar durante 30 días. Y además que les tengo muchos regalos hoy, porque venga, vamos a hacer el regalo, pues les voy a mandar la grabación para que la tengan. De regalo, también vamos a hacer un descuento súper especial en las sesiones personales. También de regalo quiero invitarlos a todos a una charla que voy a hacer la próxima semana. Es con César, que César es un maestro de Reiki, de sexualidad somática sagrada, que trabaja yoga, es Master Yoga, y lo vamos a hacer juntos, vamos a hablar de descodificación. Entonces esa charla va a ser por Zoom también, o sea que quedan súper cordialmente invitados. Creo que vamos a hacer un retiro presencial en Bogotá, o sea, estos son todos los comunicados de final de charla. Vamos a hacer un retiro en Bogotá presencial el 22 y el 23 de julio, así que también súper invitados los que quieran participar. Van a ser 2 días presenciales en Bogotá en el Hotel Andes Plaza. Y además de eso, pues de todos estos regalos, pues obviamente invitarlos a la charla de la próxima semana, porque va a ser también totalmente gratuita y vamos a hablar de descodificación y va a ser también súper interesante porque vamos a descodificar las enfermedades. Eso también es parte de todo este proceso. Y quienes quieran levantar la mano para agendar una sesión conmigo, pues aquí estoy muy cerquita, vamos a hacer un precio especial. Estamos en $47 de valor, que son, ahorita en Colombia está muy barato, son como 190.000 pesos de sesión de desbloqueo ancestral, que es algo súper chévere. Entonces, pues los invito a que participen dentro de esta historia y, por supuesto, espero que me sigan y que me den todas las observaciones. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les gustó? ¿Chévere? Sí. ¿Cómo quedan? Como siempre, Sandrita nos sorprende. Ay, no te escuché. Espectacular. Igual te escribo de valor para hacernos más conscientes. Por supuesto que sí. No les he contado también que vamos a estar en Barranquilla. Voy a estar también, los que estén en Barranquilla, en septiembre. Voy a estar dictando también una conferencia sobre lealtades familiares con respecto al dinero. Y bueno, aquí espero el llamado. Ya tienen mi número, ya estamos en contacto, estamos por correo. Y no me queda más sino darles las infinitas gracias por ser parte, por compartir conmigo toda esta historia de vida también, que es una historia de vida mía. Y nos vemos pronto, ¿no? Los dejo con esta música, con este video Muchas chévere gracias. y hasta luego. Y quiero que escríbanme un poquito cómo se siente con una palabrita mientras ven el video, cómo se van sintiendo, cómo quedan, ¿vale? Me gustaría escucharlos. En un mundo cambiante, novedoso, en donde la velocidad de las ideas, de las acciones y de los negocios se mueven a un ritmo mucho más avanzado que antes, quedarte atrás ya no es una opción. Puedes correr el riesgo de ser olvidado sin siquiera logres entenderlo. Tu vida pende de un fino hilo entre el pasado y el futuro. Tu vida ya no es posible que dependa de esto. Ya ha pasado antes, grandes civilizaciones, grandes filósofos e historiadores que han dejado una huella hoy porque vivieron lo que estamos viviendo. Reconocimos la historia
pero no podemos morir con ella, ni mucho menos repetirla. Todas las personas que están creando tienen algo en común. Descubrieron que para poder evolucionar y avanzar, tuvieron que aplicar un nuevo método. Yo soy Sandra Patricia Escobar, soy coach personal transgeneracional y de vida, soy empresaria y en el 2016 todo cambió para mí y ahora quiero hacerlo para ti. En este nuevo método, una nueva forma de avanzar, una nueva metodología y una manera de liberarse de manera definitiva de bloqueos emocionales que funcionan como un sistema. Es un sistema que te permite lograr alcanzar el estado emocional, esa frecuencia perfecta en donde la abundancia, el amor y la prosperidad están al alcance. En esta sesión te voy a mostrar paso a paso cómo eliminar el patrón del derroche del dinero y la deuda para que se quede contigo cada vez que llegue a tus manos y vivas tu dinero desde el lugar que realmente deseas. Hablaremos con personas que vivieron la experiencia, que se atrevieron a desbloquear sus paradigmas. Hablaremos de las enfermedades, esas que bloquean el merecimiento y que hacen que hoy no recibas el dinero que deseas. Hablaremos de la manera como descubrir cuáles son las limitaciones que te han llevado hasta acá y cómo las puedes liberar. Vas a poder tomar conciencia de esto prácticamente de inmediato. Descubrirás también cómo puedes lograr soltar de manera definitiva estos bloqueos de tu vida sin terapias largas e ineficientes y finalmente podrás saber de qué manera vas a lograr direccionar tu hoja de ruta para el cambio. Bienvenidos a la sesión de desbloqueo ancestral. Nos vemos en unos minutos.